Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hagamos un análisis de la novela breve La Sala número 6, escrita por Anton Chejov. Este es un texto que abre las puertas a una reflexión profunda sobre los límites de la razón, la indiferencia del sistema y la fragilidad de la mente humana. La historia se desarrolla en un hospital psiquiátrico de provincia, un espacio sombrío y dejado a su suerte, donde los internos sobreviven en condiciones miserables y son olvidados por la sociedad. En ese lugar, aparentemente intrascendente, el autor construye una parábola moral sobre la deshumanización y el conformismo intelectual. Chejov, con su estilo austero y directo, no propone respuestas, pero sí lanza preguntas que atraviesan el alma del lector. ¿Quién está verdaderamente loco? ¿Cuál es la diferencia entre una celda y una vida sin sentido? ¿Se puede vivir sin actuar, sin intervenir en el dolor ajeno? El personaje central es el doctor Andrei Yefimich, un hombre culto, formado en la medicina, pero entregado a una apatía casi absoluta. Vive encerrado en una rutina sin sobresaltos, entre libros y caminatas, sin involucrarse en la realidad concreta de sus pacientes ni en las miserias del hospital. La sala número 6, donde están los enfermos mentales, se transforma para él en una especie de símbolo, un reflejo físico de su propia desconexión emocional. Durante años observa desde lejos la violencia y la humillación a la que son sometidos los pacientes sin mover un dedo. Y cuando finalmente se acerca a uno de ellos, Iván Dmitrich, no lo hace para sanarlo, sino para dialogar, como si quisiera encontrar en él un eco de sus propias inquietudes existenciales. Iván Dmitrich, internado como paciente mental, es un personaje lúcido, apasionado, que arremete contra la injusticia con una inteligencia brutal. Su presencia rompe el silencio pasivo del doctor Yefimich. Las conversaciones entre ambos son el corazón filosófico del relato. En ellas, Chejov expone ideas sobre el sufrimiento humano, la hipocresía del mundo exterior y el abandono sistemático de los marginados. Iván no habla como un loco, razona con una claridad que incomoda, que golpea, y precisamente eso convierte el texto en una crítica feroz. El loco de la sala parece estar más despierto que todos los que viven fuera de ella. Uno de los temas centrales de la obra es la indiferencia. Chejov presenta un universo donde el dolor está institucionalizado, normalizado, y donde nadie se escandaliza ante el sufrimiento. Yefimich representa a la clase ilustrada que, en lugar de actuar, se retira a pensar, justificando su pasividad con una supuesta serenidad filosófica. Pero Chejov no lo perdona. La historia lo arrastra poco a poco hacia la misma sala que él evitaba, y cuando finalmente es internado como un paciente más, el relato se convierte en un espejo siniestro. La cordura ya no depende de los hechos, sino de la mirada del otro, del juicio de una sociedad que decide quién merece ser escuchado y quién debe ser silenciado. El hospital es retratado como una cárcel absurda, con jerarquías rígidas y prácticas crueles. El portero, los enfermeros, el director del hospital, todos participan de una lógica de brutalidad y abandono, donde los enfermos dejan de ser personas. Chejov no construye villanos caricaturescos, sino figuras grises que simplemente repiten patrones, cumpliendo órdenes sin maldad, pero también sin empatía. En ese sentido, el sistema que se representa no es solo el de la medicina rusa de finales del siglo XIX, sino cualquier sistema que convierte la vida humana en una estadística, que transforma el sufrimiento en una rutina. El estilo de Chejov en esta novela breve es deliberadamente seco. No hay adornos ni melodrama. El horror se muestra en su forma más cruda, pero sin gritos. La narrativa avanza con naturalidad, como si lo que ocurriera fuera inevitable, casi lógico. Eso es precisamente lo que lo vuelve tan inquietante, que el lector se ve arrastrado a aceptar la transformación del médico en paciente como algo que tiene sentido. El mundo de la novela no cambia. Lo que cambia es la posición del protagonista dentro de ese mundo,
y eso es suficiente para que la historia se transforme en una tragedia silenciosa. La caída de Jefimich no es física, sino espiritual. No muere por una enfermedad externa, sino por una descomposición interna de su propia fe en la humanidad. Cuando intenta resistirse, ya es tarde. Los mismos colegas que antes lo saludaban con respeto, ahora lo miran con sospecha. El peso de la burocracia médica, de los informes clínicos y del sentido común se impone con una fuerza brutal. La locura no es ya un estado mental, sino una etiqueta social. Y así el protagonista cae en el abismo que él mismo ayudó a sostener. En la sala número 6, Chejov también parece preguntarse por el rol del arte, del pensamiento, de la cultura. ¿De qué sirve la filosofía si no puede detener una bofetada? ¿De qué sirve una conversación profunda si no hay pan, si no hay justicia, si no hay cuidado? El doctor Jefimich es un hombre culto, pero su cultura no le salva, no lo redime, no le permite cambiar nada, y eso convierte la novela en una crítica feroz a la distancia entre las ideas y la vida real. La sabiduría sin acción se convierte en cómplice del desastre. La historia no ofrece consuelo, no hay redención, no hay esperanza, y sin embargo, en esa mirada cruda, Chejov consigue conmover, porque lo que muestra no es una exageración, sino una verdad reconocible. El abandono, la pasividad, la ceguera ante el dolor ajeno son actitudes que no desaparecen con el tiempo, que se repiten en otras formas, en otros escenarios. Y eso vuelve a la sala número 6 una obra actual, necesaria, que interpela al lector sin gritarle, pero sin dejarle escapar. En resumen, esta novela breve de Chejov no es un retrato de la locura, sino un mapa de la indiferencia. No nos obliga a mirar hacia adentro, sino hacia los costados, hacia ese mundo que sigue girando mientras alguien sufre en silencio, con una estructura narrativa simple pero poderosa. La sala número 6 nos recuerda que los muros no siempre están hechos de piedra y que la locura más peligrosa puede ser la que se esconde detrás de una sonrisa educada y una bata blanca. Queridas audiolectoras y queridos audiolectores, hemos llegado al final de este recorrido por la sala número 6, esa novela breve de Anton Chejov que no se olvida con facilidad y que deja, como pocas, una incomodidad necesaria. Si este análisis les removió algo, aunque sea una idea, una emoción o una duda, ya valió la pena haberlo compartido. Les agradezco de corazón por acompañarme una vez más en este espacio donde leemos y reflexionamos juntos, taza de café en mano, desde distintos rincones del mundo. Les pido que, si este contenido les pareció valioso, me ayuden compartiéndolo con otras personas que también disfruten de la literatura, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho y que activen la campanita para no perderse ninguna lectura. Déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Quieren escuchar otras obras de Chejov o de autores similares? Y si sienten que la lectura va muy rápido, pueden bajar la velocidad aquí mismo en la plataforma de YouTube. Hasta la próxima lectura. Nos seguimos escuchando. Escúchame leer.